Saludos mis amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa El Punto. Y como siempre, El Punto poniendo la objetividad en nuestros comentarios. Miren, qué interesante es estar en víspera de eventos importantes como es el evento que ocurrió, que no es más que la Guerra de Abril de 1965. Y para ello, bueno, tenemos nuestro compañero que vamos a conversar con esa experiencia, Marco Santana, quien está con nosotros. Marco, ya usted bienvenido, porque usted me tenía votado a mí. No, usted sabe que no, de ninguna manera yo lo tenía votado, sino simplemente circunstancias que se presentan en todo este manejo de vida y los accidentes que ocurren a los seres humanos en el marco de todo, que le dejan demasiado mal sabor. Y rápidamente quiero decirle que más de 9 personas, entre conocidos, muy cercanos, ese empleado mío y todo, fueron víctimas de la desgracia del YC. Bueno, es un tema de lo cual no voy a hablar nada porque de eso se ha hablado demasiado, pero me encontré en eso. Y en la semana anterior también con algunos familiares, incluyendo mi hermano que murió en los Estados Unidos. Caramba, una pena. Mire, don Marco, usted como politólogo, sociólogo, una persona que ha estado muy de cerca con los eventos de la historia. Y bueno, estamos en víspera, como dije, de la conmemoración de lo que fue la Guerra de Abril del 65. Me gustaría que usted nos pudiera explicar en qué consistió esta guerra de 1965 y por qué es un evento significativo para la República Dominicana. Muy bien, muy bien. Qué bien que tú traes esa memoria, que podamos decir algunas cosas, advirtiendo que si me ven hablando un poco rápido es para aprovechar el tiempo que tenemos, porque en realidad tenemos muchas cosas. Lo primero que debo decir a todos los amigos televidentes, por si acaso, porque eso crea alguna confusión, yo tengo 78 años, lo que significa que todo lo que nosotros hablemos aquí es porque lo vivimos, no porque nos lo dijeron necesariamente. 78 años, usted saca la cuenta del 65 acá para que vean cuántos años teníamos. Es decir, que participamos en plena Guerra de Abril desde la cabina de radio comercial. Es uno de los actores. Exactamente. En ese sentido, pues, podemos hablar los hechos, parte de los hechos. Pero usted hizo una pregunta muy importante. ¿Cuál era la causa, cuál era la situación que vivía el país en ese momento? Creo que esa era la pregunta, ¿verdad? Claro. Bueno, el país vivía una situación sumamente difícil, una situación de alta corrupción, represión y todo, producto de que se le había dado el golpe de Estado a la democracia del país. A Juan Bosch, presidente electo en el 1962, solo les permitieron gobernar 7 meses y le dieron un golpe de Estado organizado por la Iglesia Católica, los sectores más recalcitrantes, los sectores oligárquicos, amparados, apoyados por la corrupción, e incluso, aquí voy a decir algo que no es inédito, pero no todo el mundo lo dice, incluyendo el gobierno haitiano de la época, participa en el golpe de Estado de Juan Bosch. Y la integración, y lo tengo que decir, ¿usted sabe quién fue el golpista en el acta del golpe de Estado? Francisco Camaño Deñó. Ajá. Así es. Luego vamos a desarrollar cuál es la evolución y la involución. ¿Cuál es la evolución de Francisco Camaño Deñó y la involución del general de Ojalata que se llamaba Inver Barrera? Pero mire, don Marco, qué bueno usted menciona esos dos temas, son bastantes, pero hay algo que a mí me
me da inquietud y que lo he escuchado en algunos jóvenes todavía que lo discuten. Había ya un ambiente, antes ya de lo que fue el gobierno de Bosch, muy difícil, que veníamos de una dictadura. Ese ambiente político que se vivía en ese momento, me gustaría que usted primero nos explicara en qué tonalidad se desarrollaba ese ambiente político entre los partidos y la sociedad dominicana antes de, para que podamos entrar en contexto con los jóvenes. Bueno, le decía, el gobierno de Juan Bosch, que fue el primer gobierno democrático post-Trujillo, que en el 1962 el pueblo dominicano vota masivamente por la democracia encabezada por Juan Bosch, fue malograda, fue agredida, fue asesinada en 7 meses que gobernaba el profesor Juan Bosch, y un famoso triunvirato encabezado por un hombre que incluso fue un hombre serio, demostró serio, que fue don Emilio de los Santos, para dar paso a una diríamos, de lo más bajo en términos de la política, la aplicación y la corrupción, que fue don Henry Cabral. Entonces, ese triunvirato que gobernaba el país, pues implementó una terrible persecución con todas las manifestaciones constitucionalistas que se daban y una corrupción extraordinaria en todos los sentidos del país. Las fincas se llenaron de vehículos importados por ese gobernante del triunvirato y otro. Es decir, había un desorden y una represión tremenda. Eso exacerbó la opinión nacional y caló en los militares. Entonces, ahí se crea lo que un día 24 de abril de 1965, civiles, políticos y militares unidos provocan un golpe de Estado. En ese grupo ya de militares estaba Francisco Alberto Camaño Deñó, presidente en funciones constitucional de la República. Ya le había dicho que en el año 1963 Camaño fue de lo que sacó al profesor Juan Bosch del país y siendo él un golpista, porque firmó el acta del golpe de Estado contra Juan Bosch. O sea, que usted dice aquí que entonces Francisco Alberto Camaño Deñó, más que ser reconocido como un revolucionario de la época, fue un golpista. Sí, fue un golpista, pero eso no opaca absolutamente nada, porque él se reivindica. Y ya ustedes saben qué hizo. Fue el presidente constitucional que entonces pide el retorno constitucional de Juan Bosch a la República. Lo digo porque hay que decirlo, porque la historia. No lo estoy necesariamente condenando, ahora sí estoy condenando al general de Hojalata, que fue golpista y encabezó entonces un gobierno contrario de reconstrucción nacional, que fue el señor Inver Barrera, y lo menciono porque Inver Barrera y Francisco Alberto Camaño fueron los que llevaron en un barco fuera del país a Juan Bosch cuando le dan el golpe de Estado. Pero no era parte de lo que era la misión militar, de si un gobernante depuesto en ese momento para garantizar su seguridad, debieron transportarlo, no fue porque tenían una hazaña política. No, fue porque el golpe de Estado que se le da a Juan Bosch fue un golpe de Estado militar y obviamente lo sacaron a pesar de que hubo intención de asesinarlo, pero hubo también sectores que lo protegieron y entonces delegaron a Inver Barrera, general de Hojalata, reitero, y a Francisco Alberto Camaño para llevarlo al extranjero. Ok, bueno, como hay mucho tiempo todavía seguir hablando, desarrollando el tema. Vamos a ir a la pausa y regresamos con ese mismo tema.